Bendiciones. Bienvenidos y bienvenidas a la taza de café perfecta con el perfecto, un espacio creado para poder compartir una o varias porciones de la palabra de Dios a fin de que nuestra fe se eleve al siguiente nivel. Romanos capítulo 10, versículo 17. Muchas gracias, nuevamente estamos ya en el mes de noviembre, iniciando pues ya el 11º mes, ¿verdad?, del año, en el tiempo de hombre, tal cual lo he dicho siempre. Y es tiempo, mis hermanos, ¿verdad?, de que hayamos nosotros hecho una evaluación a estas alturas de qué es lo que realmente hemos aprendido en nuestro caminar con Dios, si desaprendimos cosas, si aprendimos cosas, si conocimos verdaderamente a Dios, probablemente un poquito más en el mar de lo que es el conocimiento de quién es Dios. Definitivamente nosotros pues apenas es una gotita con el mínimo esfuerzo que podamos hacer. Y pues un día de estos me puse a escuchar los audioproverbios, ¿verdad?, que su servidor ha tenido a bien grabarlos con el apoyo de Dios, principalmente con el apoyo de mi sobrino, ¿verdad?, de Eliseo Alejandro, que es el editor y el productor de este espacio. En cuanto al término tecnológico, su servidor solamente se deja usar por Dios para poder pues llevar ese mensaje si es que a alguien le sirve. Y pues principalmente, como lo he dicho, lo digiero yo, lo trato de asimilar, trato de vivirlo también, y pues de esa manera me conduce a compartirlo con cada uno de ustedes. De hecho, pues siempre oro antes de poder iniciar, el poder tener este audio, como he dicho en algunas ocasiones, este monólogo con ustedes o con las personas que deciden escucharlo. Y pues también quiero en este espacio agradecerle a mi sobrino Eliseo Alejandro, porque ha cambiado la imagen del logo, ha cambiado la introducción, ya estamos con un volumen nuevo. Y pues si el Señor está permitiendo estas cosas, ¿verdad?, a pesar de que a veces ha habido ciertos baches ahí para poder llegar a este espacio, el Señor va perfeccionando, va mejorando cada una de estas cosas. Y les decía, yo escuchaba los audioproverbios un día de estos y los estaba escuchando de corrido. No toman mucho tiempo, y realmente en lo que almorcé, porque fue ese tiempo que dediqué, en lo que almorcé, escuché del Proverbio 1 al Proverbio 10 y no sentí sinceramente el tiempo, ¿verdad? Solamente me di cuenta de ciertos errores que obviamente sí me doy cuenta siempre después de que escucho los audios, de todos los errores que cometo, de todas las muletillas que uso, y le pido al Señor, ¿verdad?, sea usted hablando, que no sea yo. Usted no usa muletillas, yo sí, ¿verdad? Y bueno, ahí estoy ya repitiendo una de las palabras que siempre estoy teniendo ahí, ¿verdad?, como muletillas, pero obviamente pues no sé por qué he desmejorado esa parte, porque siempre estuve pues involucrado en participar en concursos de oratoria en mi adolescencia, en mi estudio primario, en mi tercer ciclo, y aprendí todas estas cosas. Sin embargo, se han desaprendido y he vuelto nuevamente, ¿verdad? Y hoy estoy aquí con ustedes, pero yo les suplico y les sugiero, mi hermano, mi hermana, amigo y amiga, que todas esas cosas que no son normales en un audio, ¿verdad?, obviamente de un profesional que se dedica precisamente a compartir la palabra de Dios, en mi persona deséchelas, no las tome en cuenta, pero sí no deje de tomar en cuenta la bendita palabra de Dios. Este día quiero que me acompañe, por favor, al libro de Génesis, en el capítulo. Vamos a ver algunas porciones siempre de Génesis, siempre vinculadas, pero particularmente ese día yo le quiero pedir de que me acompañe a Génesis capítulo 32 en el versículo 26. Vamos a tratar de hacer una relación histórica breve, ¿verdad?, porque no tenemos muchísimo tiempo. En el capítulo 32, versículo 26, lo que leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dijo: déjame, porque raya el alba. Y Jacob le respondió:
no te dejaré si no me bendices. Palabra de Dios. Bien, estamos hablando acá de Jacob, mis hermanos, un personaje que ustedes probablemente conocen, y si no lo conoce, yo le invito a que se vaya a Génesis y que lo conozca, porque el Génesis tal cual es el libro de los principios, y probablemente leyendo lo que vaya a leer, no solamente el versículo que estamos en este momento abordando, sino toda la historia desde el momento en el que hablábamos ya hace muchísimo tiempo respecto de Esaú. Yo decía, mi nombre es Esaú, ¿verdad? Y Esaú fue el que cambió su primogenitura por un plato de lentejas. Y traíamos a cuenta ese tema por aquellas personas que cambian la gloria de Dios, que cambian la bendición de Dios por algo que definitivamente es perecedero. Definitivamente es algo que se va a quedar en esa tierra, que no tiene eternidad, y pues que definitivamente no nos conduce absolutamente a nada. Pero este día vamos a hablar del hermano, vamos a hablar un poquito de Jacob. Si usted hace un recorrido, pues, verdad, en la palabra de Dios, vemos nosotros de que esta situación que se dio entre los hijos de Jacob surge desde lo que es el capítulo. Vamos a irnos desde el capítulo 26, ¿verdad? Que es donde aparece ya pues una historia acerca de Isaac en Gerar. Luego viene Jacob, obtiene la bendición de Isaac, ¿verdad? Que es este hombre, pues lamentablemente yo cuando lo leí me identifiqué muchísimo con él, no porque yo sea como profesional, ¿verdad? Un engañador o un estafador o un burlador o un usurpador, como lo califican muchísimos en los diferentes estudios bíblicos que aparece. Pero sí era un hombre que definitivamente, no obstante, obtuvo de una manera que no era la normal, sino usando el engaño, la primogenitura de su padre, y en ese sentido pues obviamente era prácticamente la herencia de su padre y la bendición más grande, y pues definitivamente yo sí lo he dicho, si usted es padre, si usted es madre, yo le sugiero, y sé que esta sugerencia solamente es un recordatorio a lo que usted probablemente hace, no deje de bendecir a sus hijos. No deje de bendecir a sus hijos. Esas bendiciones son las que nosotros necesitamos, y yo se lo reitero a mi padre toda la vida. Obviamente mi mamá lo hizo en su vida y pues la traigo a cuenta, ¿verdad? Estamos ya pues a días prácticamente de que cumpla su 5º aniversario de haber partido a la presencia del Señor, y siempre recuerdo sus bendiciones, pero hoy en día y en vida, mi padre me bendice, él me bendice y me dice muchas veces, yo no puedo darle lo que usted necesita, yo no puedo darle dinero, yo no puedo. Ay, señores, por favor, yo soy un viejo de 61 años, o sea, no tendría yo por qué estar dependiendo ni esperando que sea mi padre el que me dé o que me provea o el que me sostenga, definitivamente. Pero la bendición de mi padre terrenal, también funciona para la viabilidad de mi vida, para que mi vida realmente sea bendecida y tenga que caminar. Yo sé que usted y yo contamos con la misericordia, con la gracia de nuestro bendito Padre Celestial, pero terrenalmente las bendiciones de un Padre también operan para que nosotros como hijos recibamos realmente, pues, o se nos abran puertas o se aparten cosas equivocadas de nuestra vida. En fin, mis hermanos, por salud, por todo lo que usted pueda ver en el catálogo de vida, la bendición de un padre funciona siempre en la vida de sus hijos. Y vemos acá que hay una historia en la que este hombre, Jacob, pues no obstante obtuvo esa bendición de una manera equivocada, de una manera inducida inclusive por su madre, que ese será un tema probablemente de otro día, que se fue a huir, que se fue a servirle a un hombre llamado Labán, que ahí conoció a sus 2 esposas, que ahí fue donde se procreó,
que el encuentro con probabilidad con su hermano Esaú iba a ser un encuentro con un estallido de guerra, que iba a generarse un conflicto que realmente terminó pues precisamente en una relación armoniosa, que hubo un abrazo por el perdón que Dios puso en el corazón de Esaú, y hubo un abrazo, hubo un encuentro maravilloso, no hubo pérdidas, no hubo heridas, no hubo absolutamente nada de eso. Pero para llegar a ese punto, mis hermanos, al que me estoy saltando en este momento, este hombre Jacob, por haber hecho esas cosas equivocadas, mi hermano, no sé cuántas veces usted se ha equivocado. Yo casi que todos los días me equivoco, y realmente no se equivoca solamente aquel que nunca hace nada. Cuando nosotros nos quedamos sentados simple y sencillamente como espectadores, probablemente hasta juzgando la vida de las demás personas, obviamente no va a pasar absolutamente nada. Pero cuando usted sí se esfuerza, intenta, tiene una visión, va a tropezar y se va a equivocar y va a hacer cosas que realmente con probabilidad a veces no estén en el plan de Dios. Pero quiero llegar a ese punto. Este hombre se fue huyendo de la presencia de su padre, dejó a su madre, dejó a su hermano y se fue a vivir una vida que realmente no tenía por qué haber vivido, porque se las pasó las del perro. Este pobre hombre, ¿verdad? Estuvo en el desierto, anduvo trabajando de una forma excesiva, se le mintió a él también, mi hermano, y no se olvide de que la palabra de Dios dice que todo lo que el hombre sembrare, eso también cosechará, que por la misericordia de Dios, que por la piedad de Dios, muchas veces esa cosecha realmente no es exactamente lo que nosotros tendríamos que recibir. Eso es una realidad, pero también es de que tomemos en cuenta de que definitivamente si lo tratamos en una relación con Dios, como decía yo en otras ocasiones, al finalizar este día, oiga mi hermano, al finalizar este día, pues resulta de que no fue tan oscuro, tan gris, tan doloroso, tan sufrido con probabilidad como tuvimos que haberlo hecho, o como tuvimos que haberlo pagado, si es que tuviésemos que pagar algo. La misericordia de Dios ha estado presente con nosotros siempre. Y este hombre, mis hermanos, viviendo esa vida, que era una vida, me imagino yo, pues verdad, siempre yo lo que trato es de ponerme en los zapatos de los personajes de la Biblia y sobre todo de los personajes que se han equivocado. Porque hay personajes como Daniel que son irreprensibles, personajes como José que, híjole, de verdad, llegar a ser el segundo después del faraón, perdóneme, mi respeto, pero yo no soy José ni soy Daniel, yo soy Carlos Serna y usted será quien sea, y estamos supuestos en nuestra humanidad también a cometer errores como los cometió Jacob. Y vemos acá en esa porción que nosotros acabamos de leer en Génesis 32, versículo 26, que dice: y dijo, déjame porque raya el alba. Y Jacob le respondió, no te dejaré si no me bendices. Quiero referirme a dos cosas. Número uno, mis hermanos, lamentablemente muchos predicadores, pastores, entre comillas, han enseñado o nos han enseñado equivocadamente, aunque yo lo digo por inclusión, porque eso sí, desde el primer día en el que yo encontré en esa bendita palabra lo que esa palabra dice y traté de llevarlo a las palabras que un predicador o un pastor ha dicho, definitivamente que les quede ahí, y lo repito, lo digo por inclusión, pero no porque realmente esté yo en ese canasto, tal cual lo digo. Pero muchas veces los pastores y predicadores nos han enseñado, pero yo no aprendí, el hecho de que usted al cierre de su oración diga, no te dejaré hasta que me bendigas, tratando de emular y repetir lo que está diciendo acá Jacob, cuando le dijo, déjame porque raya el alba. Y Jacob le respondió, no te dejaré si no me bendices.
Sucede, mis hermanos, que en la trayectoria que su servidor ha tenido en estos 24 años, ¿verdad?, de caminar con Dios, algunos años más chuecos que otros, pero de alguna manera ha habido algún avance. Si no, creo que no estaría ni tan siquiera compartiendo con ustedes. Pero el amor por la palabra de Dios me ha llevado a conocer a Dios. Digo, en ese océano de lo que es Dios, que es una mínima porción en mi vida, pero que realmente es lo que me da vida y me mantiene realmente en ese caminar que definitivamente, pues después de ciertas situaciones, no es muy fácil. Y repito una vez más, yo normalmente me identifico con cada uno de los personajes, me pongo en los zapatos de aquellos personajes que han cometido errores como los cometió Jacob. Y vemos que esta situación que se dio entre este hombre y ese personaje que aparece ahí, que definitivamente no es un personaje, sino que se entiende que es una, dicen los teólogos, cristofanía, porque fue Dios realmente el que estuvo involucrado en esa lucha con este hombre. Vemos de que hay una expresión que cuando dice no te dejaré, fíjese, dice no te dejaré si no me bendices, pero está hablando de soltarlo físicamente. Pero lamentablemente, cuando los cierres de las oraciones de los predicadores y pastores expresan no te dejaré hasta que me bendigas, muchos y muchas han hecho literal. Digo, son 24 años que yo tengo de ese caminar con Dios y unos años más chuecos que otros, y lo digo y lo confieso. Y mis hermanos, en este tiempo yo he visto que muchos y muchas hermanos y hermanas han hecho de esto un principio en su vida y realmente se han agarrado con Dios o de Dios y han luchado en oración, en algunos, en un hábito que no es realmente como muy popular en el pueblo de Dios. Han ayunado, otros se han entregado al servicio de una manera espectacular. De verdad, mis respetos para esa gente. Han hecho cosas increíbles, ¿verdad? Se han agarrado de Dios con una fe inquebrantable, con una entrega incondicional, pero es parte de esa lucha que se tiene por alcanzar el anhelo de su corazón. Y en esa lucha, mis hermanos, están involucradas todas, digo, los anhelos, son las peticiones, los sueños, los deseos que se tienen y que como humanos son válidos. Y en esa lucha le hemos dicho, no te vamos a dejar hasta que nos bendigas. Y resulta de que en esa lucha, mis hermanos, vemos nosotros que cuando nos vamos al versículo 27 del mismo capítulo 32, dice, y el varón le dijo, ¿cuál es tu nombre? Y él respondió, Jacob. Y el varón le dijo, no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Entonces Jacob le preguntó y dijo, declárame ahora tu nombre. Y el varón respondió, ¿por qué me preguntas por mi nombre? Y lo bendijo ahí, y llamó Jacob el nombre de aquel lugar Peniel, porque dijo, vi a Dios cara a cara, y fue librada mi alma. Y cuando había pasado Peniel, le salió el sol, y cojeaba en su cadera. Porque en el versículo 25 nos declara, y cuando el varón vio que no podía con él, tocó el sitio del encaje de su muslo, y se descoyuntó el muslo de Jacob mientras con él luchaba. Todo esto es palabra de Dios y todo eso lo encontramos en esta pequeña porción del capítulo 32. Este hombre venció en ese pleito, en esa lucha, en esa... de verdad es como me imagino yo. Luchar con Dios, mi hermano, ¿te has tú encontrado luchando con Dios? Fíjate bien la pregunta que te hago. ¿Has luchado tú alguna vez con Dios? ¿O has luchado alguna vez contra Dios? Son cosas totalmente distintas. Cuando tú luchas con Dios
porque Él te conceda, repito, los anhelos de tu corazón, tus sueños, tus deseos, las bendiciones más grandes que con probabilidad tú tengas. Yo no las conozco, yo conozco las mías. Tú conoces cuáles son las tuyas. Y Dios te concedió el trabajo, te concedió la familia, te concedió tu casa. Hoy tienes tu vehículo, tu señora tiene tu vehículo, tu hijo está en la universidad. Tienes una cantidad de cosas. Es necesario que nosotros hagamos un recuento de todo lo que probablemente Dios nos ha bendecido hasta el día de hoy. Y probablemente pues no trascienda a tanto, ¿verdad? Algunos todavía están en el anhelo de su casa, otros están en el anhelo de adquirir algún vehículo, otros están en el anhelo de que sus hijos realmente respondan en esa calificación académica, etcétera, etcétera, etcétera. Estarán en el proceso, están en la lucha. Pero ¿qué ha sucedido? Y me voy con aquellas personas que ya realizaron, que ya vieron la mano de Dios, que ya fueron descoyuntados, que ya fueron tocados, tal cual lo dice el versículo 25. Y cuando el varón vio que no podía con él, tocó en el sitio del encaje su muslo y se descoyuntó el muslo de Jacob mientras con él luchaba. Y el versículo 31 nos dice, y cuando había pasado Peniel, le salió el sol y cojeaba de su cadera. Dos cosas. El soltar, en los términos que está hablando acá la palabra de Dios, era en el hecho de dejar esa lucha y vivir ahora la paz que Dios te da como retribución a ese esfuerzo que tú y yo hicimos con probabilidad. O estamos haciendo en este momento, pero ojo, al que está en esa lucha, ojo, por favor, que ya voy a decir algo que el Señor ha puesto en mi corazón, y si usted lo toma, qué bien, y si no lo toma, también. Pero me refiero en un punto a todos aquellos que ya hicieron realidad su anhelo. Tienen el trabajo soñado, tienen la familia Ingalls, ¿verdad? Que es una familia que yo siempre aduco porque era una familia de ensueño, pero es una serie de televisión que no es la realidad. Tienen el matrimonio más maravilloso, sus finanzas están saludables, tienen un vehículo, 2, 3, tienen una casa formidable, maravillosa. Es una vida que está resuelta. Pero estos decidieron soltar a Dios no en los términos de Jacob, no en los términos de la lucha, no en los términos para vivir en paz, sino que se alejaron totalmente de Dios. Y repito una vez más, el hecho que tú y yo estemos en una iglesia, involucrados a veces hasta en un ministerio, no quiere decir que estamos de la mano con Dios. A veces somos los más alejados de Dios y de su presencia. Pero voy ahora con los que están en la lucha. No caigas en esta situación. Es un vicio que en 24 años yo he logrado ver. Cuando Dios te bendice, cuando Dios te prospera, cuando Dios te da el anhelo de tu corazón, tú te vas. Pero fíjense, mis hermanos, que hay algo. Hay algo que dice por ahí, eso no está en la Biblia, ¿verdad? Es un dicho que aparece por ahí. Yo soy muy de Pinterest, ya se los he comentado. Y dice que nada refresca más la memoria de un desagradecido que volver a la miseria. Y cuando tú y yo nos alejamos de Dios, o dejamos a Dios, o hacemos este eslogan que ya no tiene contenido espiritual ni bíblico, sino que no te dejaré hasta que me bendigas, y realmente Dios te bendice y tú lo dejas, pero lo dejas en los términos del abandono, de ya no tienes nada que ver, ya no hay una relación con Dios, ya no hay absolutamente ningún vínculo, estás y no estás mecánicamente haciendo lo que estás haciendo, vas a un culto porque ya no, por amor y reverencia a Dios, ya no por ese respeto, ya no por entender que es una necesidad de estar en el culto racional, sino que porque tienes temor de que lo que tienes lo vayas a perder porque Dios te vaya a castigar. Y esa es una de las tonteras muchísimo más grandes que cualquier cristiano pueda cometer, con el respeto debido para cada uno de los oyentes en esta audiencia. Es una de las tonteras más grandes que podamos cometer, porque cuando Dios te da,
Si bien es cierto, debe de haber alguna condicional de obediencia y sometimiento, tampoco te da esperando que tú le des más nada, porque Dios ya nos conoce, ya sabe que somos carne y que definitivamente terminaremos en polvo y que en nosotros hay fallas. Ahora, mi hermano, Él también anhela, como Dios, como nuestro Padre, que nosotros tengamos un corazón puro y sincero. No hay nada peor, mis hermanos, y creo que la gran mayoría de los que están acá en esa audiencia reconocen que no hay nada peor que un corazón hipócrita. Y muchos de nosotros pretendemos ser hipócritas con Dios. Engañamos a la congregación, pero a Dios jamás. Definitivamente, no se nos olvide, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre siembra, eso segará. Pero ahora también quiero irme a otro punto. No solamente nos quedemos con el hecho de que abandonamos a Dios y que dejamos literalmente que esa frase de Proverbios 32:26 sea una realidad, dejando a Dios por las bendiciones que Él nos ha dado, sino que también quiero referirme a la descoyuntura que también tuvo Jacob. Esa descoyuntura dice que lo hizo cojear. Mi hermano y mi hermana, amigo y amiga, ¿en qué área de tu vida estás cojeando? ¿Dónde te ha tocado Dios? A mí me ha tocado en el punto, de verdad, en el punto que me volvió tan vulnerable, pero tan vulnerable, realmente creo que era lo que definitivamente yo esperaba, y sí lo esperaba con todo mi corazón, que jamás lo hiciera. Y era en el hecho de que se llevara a mi madre. Yo sé dónde está mi madre, eso no hay duda, ya lo he dicho con anterioridad. Yo sé dónde ella se encuentra. Yo sé qué es lo que está pasando. Espiritualmente no hay ninguna duda, pero hablo humanamente. Humanamente yo desde quizás mi adolescencia consciente mantuve ese temor de perder a mi madre. Y créame lo que ese punto fue vulnerabilísimo. O sea, yo sé que si mi madre estuviera en este momento estaría con probabilidad sufriendo por todas las enfermedades que ella tenía, y particularmente el dolor físico que ella padecía, aparte de las cicatrices y dolores del alma que ella podía haber tenido por nosotros, sus hijos, los vivos, y por los que también había perdido, porque mi mamá tuvo que sufrir el dolor de la pérdida en vida de 2 hijos, de mi hermana Lupita y de mi hermano Quique. Y ella, pues, como una madre, como una leona, con todo y dolor, repito, se paró en el dolor y trabajó y se esforzó porque mi hermana Ana Silvia y su servidor estuviéramos ahora donde estamos. No somos millonarios ni estamos en un pedestal ni absolutamente para nada, pero definitivamente no necesitamos de nada, sinceramente. Dios es suficiente y Él está con nosotros aquí, ahora y por la eternidad. Y ella forjó humanamente lo que hoy nos puede dar a nosotros tranquilidad y nos puede dar paz, si es que materialmente vamos a hablar de cosas en la vida. Pero fíjense, mis hermanos, de que hay una expresión, una frase que está muy linda en esas publicaciones que aparecen en Pinterest, y dice: esa cicatriz que te marcó te está transformando en alguien mejor. Repito, esto no es palabra de Dios. Esa es una frase, pero que, como digo, son temas de la cotidianidad. Realmente, mi hermano, si tú tienes una cicatriz, y fíjese que cuando me fui a buscar qué es una cicatriz, definitivamente pues aparece ahí de que son señales, ¿verdad?, que quedan, y que hay diferentes tipos de cicatrices. Y en ese sentido, se habla de que la cicatriz es un mecanismo de reparación de tejidos de la piel a través de la producción de colágenos. Digamos, esto es una percepción, una concepción, una definición técnica de lo que es una cicatriz. Pero a veces también hay cicatrices de los huesos y esas no se ven. Pero hay otras más profundas que tampoco se ven, que son las del alma, son las del corazón. ¿Y cuántos de nosotros ya tenemos esas cicatrices? Y mi hermano y mi hermana, yo quiero invitarte este día
Porque si ha fijado usted, a veces hay personas con cicatrices en la cara por un accidente, porque hubo una riña, porque hubo, qué sé yo, descuido, niños a veces, ¿verdad? Pero mi hermano, otro pensamiento que me lleva ese día a llevarlo a la publicación es este que expresa claramente el señor Alejandro, que dice: ama tus cicatrices porque son el mapa de tu vida, el camino recorrido y la certeza de que eres más fuerte de lo que creías. Es decir, logramos superar la barda del obstáculo que haya sido, mis hermanos. Probablemente las cicatrices, lo que superficialmente nosotros logramos ver, repito, cuando es una herida, no cuando es una fractura, no cuando es una lesión del alma, del corazón. Pero eso no quiere decir, y creo que los que han tenido alguna cirugía, yo bendito sea Dios, nunca jamás he tenido una cirugía y espero terminar mis días sin ninguna, porque sí me daría temor realmente someterme a una cirugía de esas. Mi mamá se sometió a tantas cirugías por todos los problemas que se generaron por su osteoporosis. Increíble. Y su servidor, de verdad, nunca he tenido yo eso, y espero en el Señor no tenerlo, y espero que usted que me estoy yendo, si no ha pasado por eso, pues tampoco lo pase. Pero yo he entendido de que a veces cuando se hacen cirugías en tejidos que son demasiado profundos, o la lesión a donde trasciende la cirugía misma es bien profunda, es bien difícil que se cicatrice de inmediato, aunque en la superficialidad podamos ver, y hay diferentes tipos de cicatrices, pero muchas veces vemos en la superficialidad que todo está sellado, pero por dentro todavía no, y muchos al día de hoy estamos todavía sangrando internamente con esas cicatrices que la vida nos ha dado, o que probablemente haya sido parte del toque de Dios en tu vida. El toque de Dios, mis hermanos, no siempre va a ir acompañado de una caricia. Eso quiero que nos quede bien claro para los que quizás romantizamos muchas veces la palabra. No siempre va a ir acompañado de una caricia. Probablemente después venga el consuelo, porque Él dice que Él hace la herida, pero Él la venda. Y es así, mis hermanos. Sin embargo, vemos acá a un Jacob que definitivamente fue tocado por Dios, tal cual lo dice en los versículos posteriores al 26 que he leído, pero que también este hombre quedó cojeando como consecuencia de esa descoyuntura. Repito una vez más, ¿dónde estás cojeando tú, mi hermano? ¿En qué área de tu vida? ¿En qué área de tu vida realmente estás cojeando? Yo conozco la mía, pero sinceramente no es una cicatriz que debe de avergonzarnos, sino que nos debemos de sentir agradecidos por eso. Quiere decir que Dios ha tratado con nosotros, y tal cual lo dice la palabra, Dios también pone disciplina a sus hijos, y eso implica, mis hermanos, de que ha habido un trato directo de Dios contigo, y que ha habido una relación que verdaderamente te ha llevado a tener la plena conciencia de que hay una bendita relación con Dios. Espero que eso le haya servido de alguna manera, mi hermano, y si no le sirvieron mis palabras, que la palabra de Dios sí haga algo evolutivo en su vida y lo lleve a la transformación de su mente y de su corazón, que es a lo que nos llama en el libro de Romanos, o la epístola a los Romanos. Que Dios me los bendiga, que Dios me los guarde, que Dios me los proteja. Nos escuchamos la próxima semana, si Dios lo permite, y usted también.